Hola, somos un grupo de farmacia de la Universidad Europea de Madrid que vamos a hablar sobre los mecanismos de acción de las hormonas hidrosolubles y liposolubles. Nuestro grupo está compuesto por Monserrat Murcia, Safa Javier, Elena García, que soy yo, José Manuel Pérez y Rafael Lara. Una clasificación típica de las hormonas es según su solubilidad. Así tenemos las hormonas hidrosolubles, que son polares y son solubles en agua. Estas se clasifican en aminofílicas, peptídicas y proteicas y eicosanoides. Y las hormonas liposolubles, que son apolares y son solubles en otras sustancias, se clasifican en esteroideas, tiroideas y gas óxido nítrico. Los receptores de las hormonas hidrosolubles son los receptores de membrana. Estos receptores son los receptores transmembranables, los acoplados a la proteína G, los receptores de cinasa de tirosina, los receptores de citosina y los receptores de cinasa de serina. Y los receptores de las hormonas hidrosolubles son los receptores nucleares. Esta familia ha llegado a alcanzar los 100 miembros, pero muchos de ellos se siguen llamando receptores huérfanos por no haber sido identificados. Las hormonas hidrosolubles son las hormonas aminofílicas que derivan de los aminoácidos descarboxilados y conservan un grupo amino. Entre ellas están la adrenalina y la noradrenalina. Y sus lugares de secreción son la médula suprarrenal, la glándula pineal y las plaquetas en la sangre, entre otros. Las hormonas peptídicas y proteicas son polímeros de aminoácidos y algunas hormonas proteicas tienen unidos grupos hidrocarbonados, por lo que se llaman glucoproteicas. Algunos de sus tipos son la hormona tiroidética, la oxitocina o la LH, y se secretan en el hipotálamo, en los riñones, en el estómago, etc. Y las hormonas eicosanoides derivan de ácido araquidónico, que es un tipo de ácido graso que tiene 20 carbonos. Son hormonas locales, pero pueden actuar como circulantes. Estas hormonas son las prostaglandinas y los leucotrienos y su secreción tiene lugar en todas las hormonas menos en los eritrocitos. Algunos de los ejemplos son la prostaglandina, que es una hormona eicosanoide, la adrenalina y la histamina, que son hormonas aminofílicas, y la oxitocina y la insulina, que son hormonas peptídicas y proteicas. Las hormonas liposolubles son las hormonas esteroideas que derivan del colesterol y son únicas por la presencia de distintos grupos químicos en sus anillos. Algunos de sus tipos son la aldosterona, el cortisol o los estrógenos y se secretan en la corteza suprarrenal, en los riñones, en los testículos y en los ovarios. Las hormonas tiroideas se sintetizan agregando yodo al aminoácido tirosina y son muy liposolubles debido al anillo del seno y al yodo. Sus hormonas son la T3 y la T4 y se secretan en la glándula tiroides, que son células folliculares. Y por último está el gas óxido nítrico, que es tanto una hormona como un neurotransmisor. El único tipo de hormona es el óxido nítrico y se secreta en las células endoteliales que recubren a los vasos sanguíneos. Algunos de los tipos citados son la testosterona y la aldosterona, que son hormonas esteroideas, la hormona T4 y la hormona T3, que son hormonas tiroideas, y el óxido nítrico, que es un gas óxido nítrico. La acción de las hormonas hidrosolubles. En primer lugar, las hormonas aminofílicas, peptídicas y proteicas no pueden difundir por la bicapa lipídica y entonces tienen que unirse a receptores en el interior de la célula diana. Estos receptores se unen a la superficie de la célula,